Bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a tratar, como ustedes saben, la unidad 4, que trata sobre identidad y cultura. Como siempre, las indicaciones generales que tenemos, ustedes silencien su micrófono y cualquier pregunta o duda la podemos realizar al final en el foro de dudas e inquietudes. La agenda para el día de hoy va a ser el paradigma de la identidad, las mujeres en la historia del Ecuador y Ecuador, un país plurinacional, nacionalidades y pueblos de la región amazónica, costa y sierra. Como ustedes saben, vamos a tratar de resumir lo más posible y necesito que traten de tomar apuntes de lo más importante que voy a decir para que les sirva para sus evaluaciones, ¿ya? El objetivo de esta clase entonces va a ser analizar la identidad como un elemento sustancial para el reconocimiento de la individualidad de hombres y mujeres en un país plurinacional, cuyos pueblos y nacionalidades asentados en las regiones del Ecuador revelan el legado de mujeres insignes de nuestra patria. Vamos a empezar entonces con el tema de paradigma de la identidad. ¿Qué quiere decir con identidad? El psicoanalista Erik Erikson define a identidad como el sentimiento de mismidad. ¿Pero qué quiere decir mismidad? Mismidad viene a ser la condición de ser uno mismo y continuidad que experimenta un individuo por el cual esto nos lleva a la autopercepción. ¿Pero qué es la autopercepción? Viene a ser la respuesta a la pregunta de quién soy yo. Esa fue la definición que nos dio el psicoanalista. Un elemento muy importante de la identidad es la autorreflexión, ya que ésta construye la identidad y mejora las capacidades, las potencialidades y se concientiza de lo que es como individuo. El paradigma de la identidad defiende la idea de que todo individuo tiene necesidad de pertenecer a un grupo. Y este comparte costumbres, ideologías y creencias cuando está dentro de este. El paradigma de la identidad se origina principalmente de la teoría de la identidad social por Henry Tagfeld y John Turner, que prácticamente nos quieren decir que cada individuo debe pertenecer a un grupo para tener ciertos beneficios como la identidad cultural y una autoestima, pues nos hace sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Listo? En resumen, prácticamente eso es lo que es la teoría de la identidad social. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta teoría. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué en un partido de fútbol las diferentes hinchadas de los equipos tratan de pelear por ver si su equipo es mejor o no? La teoría de la identidad social permite explicar esto. Entonces, para poder explicar esto, tenemos que tener muy claro cuáles son las ideas centrales de la teoría de la identidad social. Para esto necesito que tomen apuntes porque esto es muy importante de este tema. ¿Listo? Para esto vamos a tener a la categorización, a la identificación y a la comparación. Como categorización vamos a entender a que tenemos que agrupar a las personas y a nosotros mismos en grupos de pertenencia para así tratar de identificarnos según estos. Esto quiere decir que prácticamente se agrupa a las personas según una característica que ellos tengan, ¿ya? En identificación, vemos que una vez que nos identificamos con un grupo concreto, tratamos de actuar acorde a las normas de este grupo. Nuestra autoestima, como dijimos, va a crecer y esta aporta estabilidad y hace que nuestro concepto de nosotros mismos sea positivo, por identificación, ¿ya? Y por comparación, que va a tratar de explicar la pregunta que nos hicimos con los hinchas de los equipos, es que ya identificados como un grupo concreto, tendremos a calificar negativamente, ya sea por envidia o otro, al grupo contrario que tengamos. Esto crea una conciencia de grupo más fuerte y hace que nuestra autoestima se incremente. Entonces, en las hinchadas, ellos tienen diferentes grupos en el cual ellos creen que su grupo es el mejor y por lo cual se empiezan a generar
riñas entre ellos por ver quién es el mejor y así ellos sentirse mejor como grupo. ¿Listo? En resumen, prácticamente, eso es la teoría de la identidad social. Entonces, como identidad tenemos que se genera de la interacción social, no es algo con lo que se nace, es una construcción de los individuos según la cultura y el contexto social, se forja en el día a día y se relaciona con el sentido de pertenencia. Por último, vamos a revisar un concepto que es la identidad colectiva, ya que quiere decir que es la percepción consciente que comparte un grupo de personas que reconocen y manifiestan su pertenencia a una categoría de personas, a una comunidad, y esta percepción se basa en aspectos comunes que los identifican. ¿Listo? Entonces, esto es lo más importante sobre el tema del paradigma de la identidad. Ahora vamos a tratar el tema 2 con las mujeres en la historia del Ecuador. Entonces vamos a centrarnos especialmente en mujeres reconocidas del Ecuador en la historia como Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Nela Martínez. ¿Listo? Muy importante aquí tratar de tomar apuntes de las fechas de nacimiento y cuáles fueron sus mayores logros. ¿Listo? Empezamos con Dolores Cacuango, que fue una lideresa indígena y nos dejó una linda frase que dice: somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo. Dolores Cacuango, como dijimos, una lideresa indígena, nacida el 26 de octubre de 1881 en Cayambe, en la hacienda Pesillo. Representa el espíritu valiente de la mujer y los indígenas. Es una mujer quicha, conocida también como, muy importante esto, ¿cómo se le conocía a Dolores Cacuango? Como la Mama Dolereyuk. ¿Listo? Sus padres, Juan Cacuango y Andrea Quilo, se desempeñaban como indios gañanes, peones sin sueldos en la hacienda. Esta creció siendo una campesina en la choza de sus padres. No fue a la escuela, pero aprendió a leer y a escribir por su cuenta. Como logros muy importantes de Dolores Cacuango tenemos que en octubre de 1931 participó en el alzamiento de la hacienda Olmedo. Muy importante. A raíz de ello, Dolores fue activista en Tierra Libre y ese año ayudó a Jesús Gualavicí en la organización del primer Congreso Indígena del Ecuador. El presidente Isidro Ayora impidió la concentración y al regreso fueron acosados y les incendiaron sus chozas, como podemos observar. La lucha de Dolores instauró el debate en la sociedad sobre las condiciones de vida de los indígenas y su trabajo en el campo. Esto dio paso al pronunciamiento de la reforma agraria. Más logros que tuvo ella fue que en 1934 fue activista en la campaña presidencial del doctor Ricardo Paredes. En 1942 preparó en Cayambe el recibimiento de Vicente Lombardo Toledano, presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. Encabezó el asalto al cuartel Carabineros de Cayambe, participó en la fundación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y en agosto, líderes indígenas de la Sierra aprobaron la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Dolores Cacuango, en 1945, algo muy importante, funda la primera escuela bilingüe de quichua y español. Así que importante, ¿quién fundó la primera escuela bilingüe de quichua y español? Dolores Cacuango. La primera fue levantada en terrenos del sindicato Tierra Libre, en Yanahuayco. El ejército allanó los locales argumentando que eran focos de insurgencia comunista. Fueron cerradas estas en 1963 por la presión que ejercieron los terratenientes y el gobierno, que rechazaban la educación de los indígenas, prohibiéndose el quichua en las escuelas. ¿Listo? Dolores Cacuango, en sus últimos años fueron penosos, ya que perdió fuerzas, las piernas se le entumecieron, enflaqueció y esto causaba mucha fatiga. Dejó de visitar a las comunidades y organizaciones y falleció
el 23 de abril de 1971. ¿Listo? Ahora vamos a tratar sobre otra mujer que es Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña nació el 10 de septiembre de 1909 en la comunidad de Pesido, en la parroquia de Olmedo, Callao. Muy importante tener estos apuntes, ¿listo? Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba luchó entre los años 1920 y 1970 y fallece el 10 de mayo de 2009. Sus mayores logros fueron que lideró la primera huelga de trabajadores agrícolas en 1931, donde hubo un aumento salarial, luchó por jornadas de trabajo de 8 horas diarias con descanso los domingos, hubo la supresión de diezmos, los huasicama, que prácticamente era que ellos eran como unos sirvientes de hacendados, entonces luchó para todo eso. Otros logros que tuvo fue que fundó los primeros sindicatos agrícolas del Ecuador en 1924, como el Pesillo, el Muyurco y la Chimba, que significaban el Inca, la tierra libre y el pan y la tierra. Muy importante estos nombres quichuas. También tuvo la aprobación del Código de Trabajo en 1936, la aprobación de Ley de Comunas en 1937, se estableció la defensa de la propiedad de las tierras comunales, organizó las escuelas bilingües junto a Dolores Cacuango y Luisa Gómez de la Torre, apoyó a la fundación de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agrícolas del Litoral en 1954. Además, fue representante internacional de los indígenas de Ecuador durante los congresos celebrados en la URS y en Cuba. ¿Listo? Los logros. En reconocimientos, Tránsito Amaguaña obtuvo reconocimiento oficial de las organizaciones indígenas campesinas y de la Federación de Indígenas del Ecuador. Fue galardonada con el premio Manuel Espejo de Quito y obtuvo el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo. Muy importante anotar los reconocimientos y logros que fueron obteniendo estas mujeres de la historia del Ecuador, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre Nela Martínez Espinosa, que nació, ¿cuándo? El 24 de noviembre de 1912. ¿En dónde? En la provincia de Cañar. Sus padres fueron César Martínez Borrero y de Enriqueta Espinosa. Fue política y escritora. Perteneció al Partido Comunista del Ecuador y fallece en La Habana el 30 de julio de 2004. ¿Cuáles fueron sus principales logros? Fue la primera mujer diputada. Así, si se les pregunta, ¿cuál fue la primera mujer diputada? Ustedes responden, Nela Martínez Espinosa. Ojo a este dato. Luchan en favor de los indígenas y los derechos de las mujeres. Participó en la creación y el liderazgo de organizaciones sociales como la Unión Revolucionaria de Mujeres Ecuatorianas, la Alianza Femenina Ecuatoriana, la Federación Ecuatoriana de Indios junto a Dolores Cacuango, la primera organización indígena del Ecuador, Sindicato de Confederación de Trabajadores del Ecuador y el Frente Continental de Mujeres contra la Intervención de Estados Unidos. ¿Listo? Ahora vamos a tratar el último tema, que son los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Primeramente hay que tener muy en cuenta que nacionalidad y pueblo no es lo mismo, ya que el pueblo viene a ser un subconjunto de las nacionalidades. ¿Listo? Entonces, como nacionalidad tenemos que, según la definición adoptada por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, se entiende al pueblo, como les dije, o conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano que se autodefinen como tales, que tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que vienen en un territorio determinado mediante sus instituciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia. ¿Listo? Y los pueblos se definen como colectividades originarias conformadas por comunidades o centros con identidades culturales que les distinguen de otros sectores de las sociedades ecuatorianas regidos por sistemas propios de organización social, económica, política y legal. Prácticamente aquí la diferencia
es que la nacionalidad viene a ser el conjunto de pueblos. ¿Listo? Vamos a ver más adelante que existen nacionalidades que no tienen pueblos y otras que sí la contienen. ¿Ya? Los pueblos y nacionalidades de las regiones Costa, Sierra y Amazonía. Es muy interesante ver que en Galápagos no contamos con ninguna nacionalidad, pero sí, como es en la costa, sierra y Amazonía, y algo interesante también que en la sierra solo contamos con una nacionalidad, que es el quichua andino. Y como pueblos indígenas tenemos al quichua andino que sale de la nacionalidad del quichua andino, que viene a ser el pueblo quichua, con sus diferentes pueblos, y el quichua amazónico, con sus diferentes pueblos, como lo vemos aquí. A continuación vamos a dar algunos ejemplos por cada región, así como ustedes lo hicieron en el trabajo de la infografía, ¿ya? En la región Costa vamos a tener a 4 nacionalidades. Este dato es muy importante, saber en qué provincias se ubican estas nacionalidades, así que a tomar apuntes. La nacionalidad Agua se ubica en el Carchi, Esmeraldas y Imbabura. La Chachi se ubica solo en Esmeraldas, la Épera se ubica en Esmeraldas y la Sáchila se ubica, como lo dice, en el Santo Domingo de los Sáchilas. ¿Listo? Entonces en la costa tenemos solo 4 nacionalidades y vamos a hablar un poco sobre la nacionalidad sáchila. Las costumbres y tradiciones de esta nacionalidad es que realizan danzas acompañadas de cantos en su lengua nativa. El instrumento destacado es la marimba, el mismo que es elaborado con madera de bambú y chonta. Realizan una sola fiesta que es muy común para ellos, denominada el Casama, que es el Año Nuevo. Y su vestimenta de los sáchilas, que la mujer usa faldilla, como observamos aquí, de diferentes colores, y como vemos, el torso lo tiene desnudo. En cambio, los hombres usan una diferente faldilla con color azul y blanco, y arriba en el torso van con telas de colores llamativos sobre el hombro izquierdo. Los hombres casados usan una corona de algodón, que es algo muy interesante de ellos, y acostumbran a pintarse el rostro, como observamos aquí, y brazos y piernas de franjas horizontales. La alimentación de esta nacionalidad es que viene dada por todas las actividades que desarrollan en cuanto a la agricultura, la recolección de alimentos, además de la cacería y una diversidad de especies de animales y pesca. Aquí podemos ver algunos ejemplos también de su comida típica, como el pandado, que prácticamente consiste en 2 pescados chicos y plátanos colocados envueltos en una hoja de vija. También tenemos al famoso sancocho y su bebida, que es la malá, que dice que es una especie de cerveza fermentada de maíz, y este licor también puede ser de yuca cocida. Muy interesante la gastronomía de esta nacionalidad. Como lengua, tenemos que su lengua es el safiki, que viene a significar verdadera palabra. Muy importante tomar apunte de esto y cuando estudien también tratar de sacar estas características de las diferentes nacionalidades. En la región Sierra, que está ubicada en el centro del país, tenemos es la región que más pueblos o culturas indígenas alberga. Y tenemos los diferentes pueblos como el Cañari, el Caranqui, el Cayambi, el Chibuleo, el Guaranga, el Natabuela y el Otavalo, que lo vamos a tratar más adelante, el Panzaleo, el Puruá, Quizapincha, Salasaca, Saraguro, Tomabela. Entonces todos estos se ubican en las diferentes provincias de la sierra. Como les dije, vamos a tratar la nacionalidad quichuandina, pero del pueblo Otavalo. Las costumbres y tradiciones del pueblo otavalo vienen a ser las fiestas del Paucarraimi, que es el baile que representa el regocijo por las cosechas, en este caso, en donde se brinda la chicha del Yamor, que es muy conocida ya. En el mes de julio se celebra el solsticio de verano con el Inti Raymi, y también realizan noches culturales como la Tumarina, que es un ritual de purificación en las fuentes sagradas de agua. La vestimenta de estos otavalos viene a ser un sombrero de paño, como podemos observar aquí para los hombres, un poncho, un pantalón claro
y alpargatas. Y en las mujeres que usan la famosa uma guatarima, que usan en la cabeza, las hualcas, que vienen a ser estas, la mama y guagua chumbi, que se ubica en su cintura, usan 2 anacos y sus respectivas alpargatas. Como alimentación de ellos, tienen la comida tradicional que se da en Otavalo, que es el plato más conocido como el yamor, que se lo consume en septiembre durante la celebración de esta fiesta denominada con el mismo nombre. Esta está compuesta, como vemos aquí, por chicha de 7 variedades de maíz, el mote, tortillas, empanadas y el ají. Su lengua viene a ser el runashimi o quichua, que es el resultado de la fusión del quichua que llegó con los incas del actual Perú, un dato muy interesante, y el idioma prequichua local que más tarde fuera institucionalizado durante la conquista. Cosmovisión que da sentido, aquí vamos a tratar un poco la organización de cómo ellos actúan con sus propias leyes, como sabemos, del amaquilla, el amashua y el amayuya, que vienen a ser no mentir, no robar y no ser ocioso, que es algo muy importante que tal vez se les pueda preguntar. Que viene a ser la política de convivencia controlada por los líderes de la comunidad. Ahora vamos a tratar sobre la región amazónica. Como ustedes saben, está ubicada hacia el oriente del país, como vemos aquí, conformada por nacionalidades y pueblos. Aquí vamos a tener nacionalidades como la Achuar, la Andoa, el Cofán, que vamos a tratar los Guarani, y como quichua amazónica tienen pueblos como el quichuas del Napo y quichuas del Pastaza. Tienen nacionalidades como la Secoya, la Siona, la Xiguar, los Shuar. ¿Listo? Entonces ahora vamos a tratar un poco sobre la nacionalidad Cofán. Esta nacionalidad tiene origen, se debe a una paja conocida con el nombre de Cofaje, por lo que llamaron al río Cofanae, y se autodenominaron cofanes. ¿Dónde se ubican estos cofanes? Se encuentran asentados en la provincia de Sucumbío, en la parte superior del río Aguarico, río Sinahue y en la frontera con Colombia. Su idioma es el Injai, que tiene influencia de las familias Tucano Occidental y Chibcha. Se autodenominan como Ahí. ¿Pero qué quiere decir este Ahí? Significan que ellos se denominan como gente de verdad. ¿Listo? Estos datos curiosos. Como costumbres y tradiciones, tenemos la fiesta de la Chonta, que se celebra en el mes de abril, organizada por el Nasu, que viene a ser el jefe de la comunidad de los Cofán. Por tradición, los cofanes son buenos cazadores, pescadores, excelentes conocedores de la selva y de la biodiversidad. Por tradición, las mujeres se casan. Un dato muy interesante que ocurre en la nacionalidad cofán es que ellas se casan a la edad de los 13 y 14 años. ¿Por qué? Porque dicen que si se pasan de esa edad, ya no son consideradas mujeres buenas. Un dato interesante. Constituyen a un pueblo ancestral de la Amazonía cuyo territorio se encuentra delimitado por los ríos Aguarico, San Miguel y Guamés. ¿Listo? Su vestimenta, como podemos observar aquí, llevan unos camisones de manga alta, portan collares, pulseras y una especie de diadema, forma de aro, en su cabeza. Los adornan con plumas de aves en la parte de sus hombros y como vemos, cada nacionalidad va teniendo sus propios patrones al vestirse para formar sus diferentes grupos y estos diferenciarlos de las demás nacionalidades. En alimentación, ellos tienen los alimentos que dan energía para el trabajo a los miembros de esta nacionalidad, como son la chicha y la chupula, que esta chupula viene a ser prácticamente una colada de plátano cocido mezclado con agua fría, y por lo general consumen esto en el desayuno, almuerzo y merienda. Preparan huevos de tortugas cocidos y mezclados con morito o plátano hervido. Bueno, hemos llegado al final de esta unidad y como ustedes ya muy bien conocen, cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan la realizamos mediante el foro, por favor. Y además ustedes pueden interactuar en su área social, en la cafetería virtual, y cualquier comunicado oficial que se les realice, muy bien, ustedes saben que lo haremos en cartelera en línea. Conmigo ha sido hasta aquí.
Muchas gracias por su atención y éxitos.